Saludamos a nuestros amigos quienes están en compañía de APAC TV y Yactapi Informativa en este día martes 11 de noviembre del 2025, ya a 5 días de la consulta popular. Y ya saben, nosotros estamos desarrollando una especie de conversatorios, entrevistas para conocer distintos puntos de vista sobre el análisis de cada pregunta que se tiene dentro de acá, de este referéndum en consulta popular que se llevará a cabo el próximo 16 de abril. Así que vamos a esperar que más amigos se conecten hasta presentar a nuestro invitado, quien está de manera virtual acompañándonos en esta entrevista. Hasta eso, comentarles que en pocos instantes, ya a las 2 de la tarde, se desarrollará esta audiencia con el objetivo de dar un habeas corpus a la única persona que aún se encuentra detenida en el centro de privación de libertad en la ciudad de Ibarra. Es del caso 12 de Otavalo. Como ustedes sabrán, son 12 personas quienes fueron detenidas en el marco del paro nacional el primer día de levantamiento aquí en el cantón Otavalo, en donde se estaba procesándolos por el supuesto delito de terrorismo. Afortunadamente no se encontraron pruebas, no hubo ninguna prueba en el que pueda incriminarlos en este delito. Sabemos que hoy se va a dar es justamente la acción de protección, la audiencia en el que se va a dar el diálogo intercultural, tratando de defender al señor Luis Jacome, quien procede justamente de acá, de la comunidad si no me equivoco, de Agato. Entonces él está todavía dentro de la cárcel, privado de su libertad en la cárcel de Ibarra. Así que vamos a transmitir esta audiencia, este diálogo intercultural. Entendemos que el próximo 19 de abril también se desarrollará otras audiencias, entendiendo que hay más procesados en este supuesto delito de terrorismo, que ya habría sido cambiado el delito. Así que nosotros vamos a estar constantemente actualizando información de este caso. Esperamos tener buenas noticias el día de hoy, pero continuamos nosotros con el diálogo que se ha planteado de parte de nuestro medio de comunicación TV. Como ustedes sabrán, hemos tenido entrevistados en el que nos dan su punto de vista desde colectivos ambientalistas, por ejemplo, el colectivo Unidos por la Pachamama, quienes nos decían qué garantías nos ofrece justamente la actual Constitución del 2008 en el que permite que se den estas resoluciones, por ejemplo, la acción de protección al lago San Pablo, el río Tejar, principales acuíferos dentro del cantón Otavalo, quienes han sido sujetos de derechos y más que todo, pues exige una reparación a estos lugares tan importantes de acá dentro del cantón Otavalo. Ellos obviamente tienen una postura al no, porque dicen que se va a vulnerar a estos derechos. De la naturaleza, ¿no? Hemos conversado también, vamos a conversar más tarde con el doctor Pablo Rodríguez, él es ex dirigente estudiantil y nos comenta cuáles son los riesgos de que se plantee una nueva consulta, una nueva constituyente y se vulnere más que todo el derecho a la educación. Nos dará algunas ponencias bastante interesantes. También hemos conversado con personas de acá del cantón Otavalo, personas líderes de la FISI, de la Chicalta FISI, quienes nos dan la postura en cuestión de los derechos de colectivos, de derechos de pueblos originarios que también se vendrían a vulnerarse, es lo que manifiestan, es total un no completo. También hemos transmitido la rueda de prensa que se ha desarrollado de parte de la UNARTAC, de la Organización de Indígenas y Campesinas de Cotacachi, quienes obviamente tienen también una postura al no, manifestándose debido a todos los 31 días de resistencia que se ha vivido principalmente aquí en la provincia de Imbabura. Pues la herida abierta tienen, pero tienen muchas razones para votar a favor del no, es lo que he mencionado. Así que bueno, han sido una serie de análisis, conversatorios que hemos desarrollado aquí, y justamente pues para entender otro lado desde el ámbito de los derechos humanos, justamente vamos a dar la bienvenida y saludarlos pues en este encuentro virtual al doctor Ramiro Ávila. Él es académico y ex juez de la Corte Constitucional, así que le saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y muchas gracias por la apertura. Pamela, buenas tardes. Un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando y es para mí un honor enorme estar en APAC TV. Muchísimas gracias. En otras ocasiones tuvimos voz para tener un análisis de algunos temas, ¿no? Y precisamente pues no queríamos perder la oportunidad para comentarles, para preguntarle más que todo sobre el análisis del referéndum y la consulta popular, pero con el enfoque de los derechos humanos.
Queremos comenzar desde la primera pregunta que daría la apertura en caso de ganar el sí, es que bases militares pues puedan posicionarse aquí dentro de Ecuador. ¿Cuál es el riesgo para el tema de los derechos humanos? ¿Habrían vulneraciones en los derechos humanos? Precisamente, si nos puede comentar, por favor. Comencemos desde ahí. A mí me parece que para analizar la cuestión de las bases militares, creo que hay que mirar las experiencias comparadas. Y quizás la más cercana es la de Colombia. En Colombia, ustedes saben que hubo un conflicto armado y hubo un conflicto además que se nutrió por el narcotráfico desde el año 2000. Hubo un plan que se llamó el Plan Colombia. Y parte de ese Plan Colombia tenía como objeto la idea de que tenga un apoyo militar sostenido por parte del gobierno norteamericano. Si bien no se pusieron bases militares propiamente norteamericanas, sí hubo un apoyo militar por parte de militares norteamericanos en bases colombianas. A esas se les llamó FOL a cada una de esas bases. Hubo 7 bases que tuvieron este sostenido apoyo norteamericano. Y durante todo el tiempo que ha transcurrido desde que se pusieron las bases militares, hubo ahí hasta apoyo de helicópteros, aéreo, naval, entrenamiento militar, radares y todo tipo de tecnología, armamento, y los resultados no son adecuados, no son eficaces. Este es el primer punto. La producción de droga desde el año 2000 hasta el año 2025 aumentó en más de 100.000 hectáreas. La pregunta es, ¿base militar logra combatir el crimen organizado? La respuesta es no. Y quizás la cosa que a mí más me preocupa es que cuando uno tiene un régimen militar como el que me parece que está instaurándose en el Ecuador, y lo hemos visto con la protesta pública, con los estados de excepción, tenemos más de 80% del tiempo desde que está gobernando el señor Novoa, estamos en estado de excepción. Si a eso le añadimos las 12 leyes de seguridad que se ha expedido por parte de la Asamblea, y si a eso le añadimos la consulta popular del año 2024 que tenía varias preguntas sobre seguridad ciudadana, claro, uno diría en este contexto, ¿cuál es el efecto que está teniendo en el Ecuador? Y el efecto es vulneración de derechos humanos. Esas dos cosas me preocupan de la pregunta de las bases militares. La una es que es ineficaz, y eso está demostrado en Perú, en Colombia, en los lugares donde ha habido bases militares, y no solamente hay vulneración de derechos humanos, sino que también a veces, y esto pasó en la base de Vieques y en la base de Hawái, hay vulneraciones a la tranquilidad pública y el medio ambiente. Digamos, si esto, ¿por qué tendría que funcionar en Ecuador? Es la pregunta. O sea, ¿qué es lo que nos garantiza que en Ecuador funcione un sistema que sea más militar, más punitivo y con asistencia militar extranjera? Y yo digo, algo podría creer si es que nos pondría un contexto más complejo, que es que tiene que ver con el consumo de drogas en el norte global, que tiene que ver con los carteles de México. Y la pregunta es, ¿una base militar o varias bases militares en Ecuador van a resolver el problema del consumo de drogas en los Estados Unidos y en Europa? La respuesta es no. ¿Van a resolver el problema de los carteles mexicanos que están operando y europeos que están operando en Ecuador? La respuesta es no. La base de Manta que tuvimos desde el año 1999 hasta el año 2009, ¿arregló en algo el problema del narcotráfico? Porque esa base fue una base de apoyo al Plan Colombia. ¿Sirvió de algo? Y la respuesta es no, Pamela. Entonces, la primera pregunta, desde mi perspectiva, es ¿por qué es ineficaz? Y porque hay tendencia a vulneración de derechos humanos. La respuesta es no, hay más, 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 más riesgos que ventajas. Justamente hay varias voces que manifiestan y dicen que, en efecto, posicionar un lado estratégico, entre ellas las Islas Galápagos, que permitiría la pesca ilegal, permitiría el flujo no permitiría el flujo de drogas, lo que se menciona, y quizás la gente diga como que sí, o sea, resulta medio bueno traerlos acá, pero hay cifras, hay datos y todavía la gente, hay un contrarrelato y dice, no, justamente cuando se instalaron las bases militares de aquí desde el 99 hasta el 2009, si no me equivoco, pues hubo un índice o incremento
de decomisos de droga. ¿Cómo manejamos este relato que se está poniendo de parte de acá de las personas que impulsan justamente el sí? Es que me parece que cuando uno mira la política norteamericana, por ejemplo, hay que entender el fenómeno con la complejidad que tiene. El tráfico de drogas es uno de los principales ingresos económicos de las economías del norte global, en particular de los Estados Unidos. ¿Por qué no han logrado combatir? ¿Por qué no han logrado reprimir? ¿Por qué no han logrado disminuir el consumo? Digamos, esas preguntas ahí son como muy importantes porque es una economía global que conviene a muchos estados y a muchos países. ¿Por qué Estados Unidos, por ejemplo, explota barcazas y barcos en el Caribe cuando toda la droga pasa por el Pacífico? O sea, hay cosas que uno no entiende. Pero yo lo que digo es, Pamela, es que hay que mirar los resultados y los datos hechos por una cantidad enorme de cientistas sociales. Y el informe último de la Comisión de la Verdad de Colombia, por ejemplo, es muy significativo para demostrar que el flujo de drogas no sirve. Entonces, suena bien, vende bien, pero en la práctica, por ejemplo, si uno mira Manta tuvo alrededor de 40 embarcaciones de pescadores que fueron arbitrariamente hundidas. Hubo 15 muertos que no se investigaron. Y cuando vienen los soldados norteamericanos, vienen con inmunidades diplomáticas, no pagan impuestos, no tienen responsabilidad civil, no tienen responsabilidad penal. Digamos, a mí me parece que esto es y luego si uno añade, porque hay un informe del INRED del año 2009, en donde ahí se enuncia, por ejemplo, fenómenos sociales que son absolutamente indeseables, como por ejemplo familias que entregan a sus hijas a los militares o abusos sexuales por parte de los militares o embarazos indeseados, digamos, toda la problemática social, política, económica y quizás a mí lo que más, digamos, la cifra que es más esclarecedora es la ineficacia de la lucha de drogas a través de las bases militares y a través de la represión. No ha funcionado en ningún país del mundo. Cuando usted ve, por ejemplo, Filipinas, donde hubo, digamos, donde a las personas que estaban involucradas en tráfico de drogas les mataban, digamos, había pena de muerte, usted va a ver que es uno de los países que tiene la mayor tasa de las tasas de pobreza y violencia más grandes, digamos, así no se resuelve. Podrá minorarse por un momento, pero es absolutamente ineficaz. Y vamos, La política vamos de a drogas. eso. Vamos a eso, si no se resuelve. Mucha gente pues está muy temerosa, ¿no? Debido a los últimos hechos de violencia que se viven aquí en el país. Realmente, y ven por ahí la escapatoria de decirlo, la única solución a esto, al problema de la inseguridad, de los robos, de los sicariatos, de los secuestros y demás, es que se militarice, ¿no? Y la gente tiene miedo y dice, lo mejor es que entren para tener un poco más de seguridad, pero analizándolo desde el otro lado del tema de los abusos de parte de las fuerzas militares, abusos, represión, que lo hemos vivido aquí en Otavalo en particular, viendo que están visitándonos acá actores como Eric Prince, recordarán que fue contratado para la campaña publicitaria realmente de Daniel Noboa porque no se ha visto ninguna cosa eh, eh, buena o algún objetivo claro que haya tenido la visita que tuvimos en meses pasados. Y viendo que estos actores pues son catalogados como mercenarios, la gente pues dice, bueno, pero es la única solución que nos queda, traemos a estos mercenarios acá para que nos den seguridad. ¿Cómo analizamos eso? Es que yo, yo digo, cuando uno mira, digamos, la propaganda del gobierno, cuando uno mira la desesperación de la gente, que efectivamente hay inseguridad, uno tiende a pensar que la mano dura funciona y que podría ser. Pero claro, la idea es mirar un poco más abajo, qué está atrás de esa mano dura. Por ejemplo, acá ya tenemos, yo decía hace un rato, según el Observatorio de Conflictos, de Conflictividad de la Universidad Central, el 81% del tiempo desde que está gobernando el señor Noboa están los militares en las calles. ¿Y cuál es el resultado? Usted tiene cuatro niños de las Malvinas detenidos arbitrariamente y sus cuerpos aparecieron incinerados a los pocos días. Esto, por ejemplo, es el efecto de
una presencia militar en las calles. Cuando uno mira el informe de Amnistía Internacional que vino hace pocas semanas del Ecuador y reportó que hay cerca de 40 casos de personas desaparecidas, probadas, desaparecidas a manos del ejército ecuatoriano, uno dice, el ejército está combatiendo el crimen organizado. Cuando uno mira que en el paro, la guerra, que debía ser en Durán, que debía ser en los barrios marginales de Manta, de Esmeraldas, se trasladó a la sierra ecuatoriana y en particular a la provincia de Imbabura. Y uno mira cuando fue, por ejemplo, la marcha aquí en Quito, que fue Quito sitiada por los militares, uno dice qué significa en el fondo la presencia militar para el combate del crimen organizado. Y si uno mira las cifras no son prometedoras. Tenemos la más alta tasa, más alta de muertes por cada 100.000 habitantes. Suena bien y esperanzador. Vamos a tener bases militares. Yo, desde mi lógica y mirando el contexto de la región, cada vez que hay más militares en las calles, hay más represión, hay más muerte, más detenciones arbitrarias, hay más desplazamiento forzado, hay tortura, hay desaparición, hay ejecuciones extrajudiciales. Yo siento, Latinoamérica tiene la historia peor de la presencia militar para combatir problemas sociales. Y el crimen organizado es un problema y la violencia que se produce por el crimen organizado es un problema. A mí me encantaría que ojalá estén resolviendo la situación a largo plazo, que es ahorita pensar en los niños que están entre 5 y 10 años, que es casi medio millón de personas. Hay que pensar en esos niños, cómo hay que hacer para que esos no sean sicarios en 10 años, en 15 años. Esto es lo que hay que hacer. Y eso no se resuelve, Pamela, así, digo con convicción. Eso no se resuelve con militares en las calles. Eso se resuelve con buenos hospitales, con escuelas, con sostenimiento a las familias para que no migren, con apoyo y vínculos comunitarios. Eso se resuelve con inclusión social y con políticas sociales de prevención. No se resuelve con la represión. Y yo no niego que hay que sancionar y castigar a cada una de las personas que genera violencia en las calles ahora. Pero ahora hay que vincular eso con políticas de disuasión a mediano plazo y con políticas de prevención a largo plazo. Si no hay eso, no se va a resolver el asunto. En Colombia, en 25 años, insisto, no se ha resuelto el problema del tráfico de drogas ni de la violencia, con 7 bases militares y con un armamento militar increíblemente superior al Ecuador. Por ahí no va la solución. Y Medellín aprendió eso. Medellín se resolvió, digamos, bajó la tasa de criminalidad poniendo bibliotecas, poniendo escuelas, poniendo medios de transporte decentes, adecentando los parques y todas estas cosas. Eso es lo que hay que hacer, Pamela. No nos confunda el presidente, porque al final, si ahora estamos frustrados, después de que tengamos bases militares, que ojalá no suceda, después de 3 años, esto va a ser la multiplicación de la violencia, salvo que el crimen organizado hace violencia y también el ejército norteamericano con el ejército ecuatoriano. Eso es lo que va a pasar. Es lo que yo creo que va a pasar. Recordarles a nuestros amigos que están en compañía de PAC TV y este Infórmate en la consulta. Estamos conversando justamente con el doctor Ramiro Ávila. Él es ex juez constitucional, de la Corte Constitucional, ¿sí? Es también académico que nos está dando su postura desde el ámbito de los derechos humanos. Doctor, decirle que hace poco, sí, en esta semana, la semana pasada, perdón, tuvimos la presencia aquí en el Ecuador de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, quien manifestaba que, bueno, van a instalarse, se instalarían o se está pensando instalar en Manta, en Manabí, e incluso en otros puntos del oriente, si no me equivoco, en la Amazonía, que se me va el lugar preciso. Pero, ¿qué significaría que se pueda instalar dentro de estos lugares, dentro de donde existen pueblos originarios, donde habitan estos pueblos y originarios, y vengan extranjeros, ni siquiera del propio país, pues vengan a habitar estos espacios? ¿Sabe lo que a mí, sabe lo que a mí más me preocupa de todas estas negociaciones y la presencia de la secretaria de Estado y de la cantidad enorme de acuerdos que ha ido firmando el señor Noboa en relación con posibles bases militares en el Ecuador? Es que no le importa la prohibición que está en el artículo 5 de la Constitución. El artículo 5 de la Constitución establece que el Ecuador es un territorio de paz y que están prohibidas las bases militares. A mí me molesta sobremanera que un presidente de la República, habiendo una prohibición constitucional, asuma que va a ganar el sí en la
pregunta y comience a hacer negociaciones con anterioridad cuando hay prohibición. Digamos, esto es para mí una de las cosas que me hacen sospechar de la legitimidad, no solamente la legitimidad, sino también de la honestidad del presidente. Al presidente no hay que creerle. Ahorita, si es que fuera realmente un tipo demócrata, si es que él se sometiera a la Constitución de Montecristi, debería de no aceptar siquiera la presencia de la secretaria de Seguridad y estar negociando el territorio ecuatoriano como que fuera, digamos, el patio de su casa. A mí me parece que ese es el Hacienda. respeto. Y, yo no creo, yo sí creo que tiene que haber apoyo internacional para combatir el crimen organizado, sin duda alguna, porque este es un fenómeno global. Pero no creo que esas cosas se logran fortaleciendo los regímenes militares o la parte militar del gobierno, sino fortaleciendo la policía civil de todos los países. Porque Vamos a ese digamos, punto bastante importante, perdón que le corte, doctor. O sea, ¿usted cree que en efecto sí se necesita la cooperación internacional, pero que no signifique traer a militares? Entonces, ¿cuál sería la otra respuesta? ¿Qué tipo de apoyo internacional podríamos recibir como Estado? yo en el fondo, yo creo que la solución al problema de las drogas, el problema de las drogas no es la violencia que se genera por la ilegalidad de las drogas. Yo creo que el problema en el fondo hay que hacer una coalición entre los países que estamos involucrados, que es Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y México. Tenemos que hacer una coalición para regularizar el tráfico de drogas, porque querramos o no querramos, hay millones de personas que están consumiendo droga y lo están haciendo desde hace 30 años de forma consistente. Regularizando la producción, el consumo y el traslado de las drogas, lo que vamos a eliminar es la violencia. Eso es, yo creo que una solución súper de fondo. Y luego, digamos, ya hay teorías en la ciencia social que se llama prevención de daños. Hay que atender el consumo. El problema, y la Constitución de Montecristi ya tiene la solución. La Constitución de Montecristi dice que el problema del consumo y el problema de las drogas es un problema de salud pública. Yo quisiera soñar un mundo donde en lugar de tener crimen organizado tenemos empresas, en lugar de tener gente que consume droga que está, digamos, contaminada y que no tiene control de calidad, exista un Ministerio de Salud que logre prevenir el consumo y que logre controlar con el ARCSA la calidad de las drogas. Me encantaría en lugar de que los carteles estén corrompiendo a los jueces, a los militares en la frontera y que estén corrompiendo a los pescadores en las playas, estén pagando impuestos y que la gente sea digna trabajando en un lugar donde tiene un salario básico por lo menos. Esto me encantaría. Digamos, y este problema yo sé que no es fácil, pero me encantaría en un lugar donde hay tantas muertes violentas que se discuta todas las posibles soluciones, porque la solución de la represión es una solución que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Doctor, ¿es potencialmente cancelable este tipo de comentarios que usted tiene? Porque dicen, no, la apertura que consuman drogas es lo que dicen, ¿no? La apertura que consuman drogas, o con una tabla de consumo de drogas que ya se eliminó al parecer, pero mucha gente dice, no, directamente el consumo de drogas no se debe de dar, pero es una realidad en qué país no existe consumo, es la pregunta. ¿Y cuál es la alternativa a lo que usted menciona, plantea, pese a que un comentario bastante polémico que se está emitiendo Que en tiene este que hacerse, momento? Gabriela, tiene que haber esa discusión, porque actualmente, digamos, las farmacéuticas producen drogas. Las mismas drogas que usted encuentra en el mercado de las calles, usted tiene en la farmacia para dormir, para estimular legal e ilegal. Eso me parece que es una salida. Creo que ya estamos con el tiempo, Pame, y vamos quizás acabando. Sí, 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 se nos está yendo. De manera rápida, por favor, otro de análisis es sobre el planteamiento de una futura, en caso de ganar así, una futura constituyente, una futura constitución. ¿Cómo ve usted que se vulneraría desde el lado de los derechos humanos, por favor? Yo creo que hay muchos riesgos. Me parece que por la conducta que ha tenido el gobierno en relación a los sectores estratégicos, a la minería, a la explotación petrolera, a la inversión extranjera, me parece que ese discurso que tiene el presidente, si es que todo eso se realizaría, que creo que eso es lo que quieren tener en la Constitución, pues si es que habría, hay muchísimos riesgos de perder en derechos
colectivos, de perder la consultaciones en este país tan maravilloso que es el Ecuador. Son precisamente los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. Fíjese, el ejemplo para mí es Quimsacocha, quizás el más claro. ¿Qué es lo que impidió que las empresas canadienses entren y exploten en Quimsacocha minería desde hace algunos años? Es la consulta libre, previa e informada, y son los derechos al agua y los derechos de la naturaleza. ¿Qué es lo que hizo el presidente cuando otorga la licencia ambiental? Es hacer un acto en donde la traba principal que tuvieron fue la consulta popular, los derechos de la naturaleza, la consulta libre e informada, los derechos colectivos. Si es que realmente quisiera en el país ideal tener un resort en Oloncito, la esposa del presidente, el presidente tener, digamos, y que se congratule la familia del presidente que tiene inversiones mineras, ¿qué es lo que a mí, pensando en la lógica de ellos, qué es lo que más les convendría? Es librarse de los derechos y de los Estamos teniendo un poquito de fallas en derechos. Lo que la... van a reducir son los derechos. Sí, estamos teniendo un poquito de fallas, se nos fue el audio, pero ya estamos, retomamos, sí, justo la última parte. Nosotros hemos realizado justo ese análisis. Hay muchas aristas, particularmente de la pregunta 4, en el que se debe tomar en cuenta, o sea, qué es lo que se vulneraría en caso de hacer una nueva constitución, una nueva constituyente. Muchas veces dicen, bueno, se están negando al cambio, no sabemos, o sea, votan de uno al no y no quieren saber ni siquiera lo que podría traer. Pero no hay una propuesta clara de parte del presidente. Es como firmar un cheque en blanco, es lo que han mencionado, ¿no? Es acepta esto, pero no sabes de lo que te tienes. Entonces, en caso de existir ya la ganancia del sí en la última pregunta, ¿cuál sería el llamado ya para la sociedad civil? ¿Cómo debería organizarse? Es que sí me parece que es un cheque en blanco, Pamela. Y las pocas cosas que ha dicho el presidente son súper preocupantes. Por ejemplo, el que el IES deje de ser un prestatario de salud y que pase a la salud pública que está colapsada. Yo no entiendo una propuesta así. Y la otra es que la Corte Constitucional, que es su principal obstáculo, su piedra de toque, digamos, es que sea una sala de la Corte Nacional de Justicia. Y ya sabemos que en la función judicial el señor Noboa ya tiene control sobre el Consejo de la Judicatura y por lo tanto va a tener control disciplinario sobre la Corte Constitucional. Esto es lo que él quiere, me parece a mí. Y creo que ojalá la primera opción que a mí me parece este 16 de noviembre es decirle no. Y si es que se dice sí, hay que pelear y defender los derechos que han sido conquistados. Teóricamente, los derechos nunca pueden ser regresivos, pero en la práctica, digamos, a este presidente no le importan los derechos, las trabas, los límites ni nada. Digamos, ya ha dado demostraciones más de una vez de que no respeta la Constitución. Me parece que hay que pelear durante la constituyente porque se mejore las instituciones del Estado para proteger derechos y que no se dé ni un paso atrás en los derechos. Y si es que la Constitución es una constitución defectuosa, regresiva, que perjudica a la diversidad y a la plurinacionalidad, hay que votar no en el tercer momento, que es aprobar o no la constituyente, la constitución ya elaborada. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la apertura. Gracias, Pame. Tenemos un tiempo muy chiquitito, realmente muy chiquitito, y realmente quisiéramos como que ahondar más en estas entrevistas, pero entendemos que ahora están ustedes como voceros, pues dando su análisis. Qué Pame, importante es que, se me estaba cortando. sí, ahí estamos, tenemos la Ahí, conexión. no le escuché un pedacito. Pues, decía que qué importante es que se den este tipo de voces. Sabemos que ustedes están dando algunas ruedas de prensa en varios medios, tratando de explicar a la gente de lo que se va a vivir es el próximo 16 de noviembre. En estos minutos finales, por favor, su mensaje final a nuestra audiencia que está viendo nuestras redes sociales de APAC TV. Yo quisiera decirles que es súper importante que la gente comparezca el 16 de noviembre y vote. No, no es cualquier elección. Me parece que nos están invitando a un país que no está pensando, me parece a mí, en la gran mayoría de ecuatorianos desposeídos, marginados, discriminados, sino en un grupito de poder que se beneficia, que se está beneficiando del Estado. Yo, yo, yo quisiera decir que se informen y desde mi criterio personal es quizás la mejor opción, la opción por la democracia, la opción por los derechos, la opción por la naturaleza es decirle no este 16 de noviembre.
Listo, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Pamela. Agradecerles a quienes han estado en compañía de PacTV y de Actap Informativo, que tenga un buen día. Bueno, decirles Eso. nuevamente, reiterar la invitación a nuestros amigos que a partir de las 2 de la tarde nosotros vamos a tener la transmisión de la audiencia de acción de habeas corpus en favor de Luis Jacome. Recordemos que es la única persona quien se encuentra ahora detenida en la cárcel de Ibarra por el supuesto delito de terrorismo, quienes ya en su defensa legal del grupo de 12 Otavalos, pues demostraron que no tienen ningún alegato que pueda ratificar que ellos han sido protagonistas del supuesto atentado terrorista, lo que han manifestado. Decirles que esto va a ser transmitido a partir de las 2 de la tarde. Posteriormente, pues tendremos otra entrevista a las 5 de la tarde con el doctor Pablo Rodríguez. Él es ex estudiante universitario de aquí, de Ecuador, quien nos da su postura desde el lado de la defensa de los derechos de la educación superior, la obligación que tiene el Estado, avalado por la Constitución, en el que pueda garantizar la educación superior acá a los estudiantes, a los jóvenes. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Mi nombre es Pamela Benalcázar. Recuerden que estamos haciendo este tipo de entrevistas. Infórmate en la consulta transmitida por las redes sociales de APAC TV y Zertapi Informativo. Que tengan una buena tarde.